Hay cicatrices que no se ven en la piel. Están grabadas en el alma, en ese lugar donde guardamos nuestro primer llanto, nuestro primer abandono. Nuestra primera vez de no sentirnos suficientes para ser amadas. Mi nombre es Valentine. Y durante 30 años viví con una pregunta que me quemaba por dentro porque mi propia madre me tiró a la basura el día que nací. Sí, literalmente me abandonó en un basurero. Y antes de que pienses que esta es una historia más de víctimas y verdugos, déjame decirte que es mucho más que eso. Es la historia de cómo la persona que me dio la vida pensó que podía regresar 3 décadas después, no por amor, sino por interés. Y es la historia de cómo finalmente entendí que el perdón no es una obligación, sino una elección que solo le debemos a quienes realmente se arrepienten. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia resuena contigo, si alguna vez te has sentido abandonada, rechazada o no suficiente, suscríbete a este canal. Porque aquí compartimos historias reales de personas reales. Historias que necesitan ser escuchadas para sanar, para recordarnos que no estamos solos en nuestro dolor. Dale like si crees en la justicia, aunque llegue tarde. Y quédate hasta el final, porque lo que le dije a esa mujer cuando se arrodilló frente a mí pidiendo perdón te va a sorprender tanto como me sorprendió a mí misma. Ahora sí. Déjame llevarte al principio. O mejor dicho, a mi principio. Nací una madrugada de febrero en un hospital público de la ciudad. Según me contaron años después, fui un parto rápido. Sin complicaciones. Una niña sana, de buen peso, con pulmones fuertes que anunciaban mi llegada al mundo. La enfermera que me atendió dijo que tenía los ojos más oscuros y despiertos que había visto en un recién nacido. Que parecía que estaba buscando algo a alguien. Lo que estaba buscando, sin saberlo, era a mi madre, pero ella ya había tomado una decisión. No sé cuántas horas pasé en ese hospital. Tal vez 2, tal vez 6. Lo único que sé con certeza es que para la mañana siguiente, yo ya no estaba en la sala de maternidad. Mi madre me había envuelto en una cobija raída, me había puesto dentro de una caja de cartón que alguna vez contuvo pañales donados. Y me había dejado junto a los contenedores de basura, detrás de un mercado municipal. ¿Te imaginas eso? Tu primer día de vida y tu madre decide que tu lugar es entre los desechos, que no vales ni siquiera el esfuerzo de llevarte a un orfanato, a una iglesia, a la puerta de una casa. No, tu lugar es la basura. Tuve suerte, si es que a eso se le puede llamar suerte. Un hombre que trabajaba recolectando cartones me encontró cuando el sol apenas comenzaba a salir. Escuchó mi llanto débil, pensó que era un gato. Y cuando abrió la caja casi se desmaya del susto. Me llevó cargando envuelto en su propia chamarra al hospital más cercano. Los médicos dijeron que unas horas más de frío y hambre. Y no la había contado. Ese hombre, Don Esteban se llamaba, nunca quiso que lo llamaran mi salvador. Decía que cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Pero la verdad es que ese día, su humanidad me dio una segunda oportunidad. Crecí en un orfanato llamado Hogar Nueva Esperanza. Qué irónico, ¿verdad? Esperanza era precisamente lo que nos faltaba a todos los niños que vivíamos ahí. Éramos como 18 o 20, dependiendo de cuándo preguntes. Porque algunos llegaban y otros se iban cuando los adoptaban o cumplían edad para estar solos. La directora, la señora Remedios, era una mujer dura como el cemento pero con un corazón que, aunque ella intentara esconderlo, latía fuerte por cada uno de nosotros. Nunca nos mintió sobre nuestra situación. Desde que tuvimos edad para entender, nos dijo la verdad, nuestros padres no nos quisieron, nos abandonaron. Y ahora dependíamos de nosotros mismos para hacer algo de nuestras vidas. Suena cruel cuando lo digo así, pero créeme que ese golpe de realidad fue el mejor regalo que pudo darnos. Porque mientras otros niños crecían con fantasías de que sus padres regresarían por ellos, nosotros aprendimos a no esperar rescates. Aprendimos a ser nuestros propios héroes. Yo era la más chica cuando llegué y tal vez por eso. O tal vez porque la señora Remedios sentía una pena especial por mí al saber dónde me habían encontrado. Siempre me trató con una ternura que intentaba disimular con regaños. Me enseñó a leer a los 4 años. Me regaló mi primer libro de cuentos cuando cumplí 6. Me sentaba en su oficina, después de la cena, y me dejaba hacer la tarea ahí, donde había mejor luz y menos ruido que en el dormitorio común. Los otros niños no me tenían envidia. Curiosamente, creo que todos entendíamos que, en ese lugar, cada quien necesitaba su propia forma de sobrevivir. Algunos encontraban consuelo en el deporte, otros en dibujar. Otros en hacerse los graciosos. Yo lo encontré en estudiar. En aprender, en imaginar un futuro donde pudiera ser alguien a pesar de haber comenzado como nadie. Las noches eran lo peor. Cuando se apagaban las luces del dormitorio y cada uno se quedaba solo con sus pensamientos. Yo miraba el techo descascarado y me preguntaba qué había hecho mal. ¿Por qué no fui suficiente para que mi madre me quisiera?
Si había algo malo en mí que ella vio apenas nací y decidió que no valía la pena quedarse. Lloraba en silencio, con la cabeza debajo de la almohada para que nadie me escuchara. Porque una cosa era parecer fuerte durante el día. Y otra muy distinta era admitir que te estabas rompiendo por dentro cada noche. Cumplí 8 años el día que decidí algo importante, no iba a dejar que mi historia me definiera. Iba a ser yo quien definiera mi historia. Suena discurso motivacional barato, lo sé, pero cuando tienes 8 años y ya has visto suficiente dolor como para llenar toda una vida, tomas decisiones que los adultos tardan décadas en tomar. Me propuse ser la mejor estudiante de mi escuela. No solo del orfanato. De toda la escuela pública del barrio donde estudiábamos. Y lo logré. Año tras año, me llevaba las mejores calificaciones. Los maestros me adoraban porque era esa alumna que hacía preguntas, que hacía su tarea, que participaba en cada concurso de ortografía, matemáticas, oratoria. Había un maestro, el profesor Jiménez, que enseñaba literatura en 6º grado. Un día, después de clase, se quedó arreglando sus papeles mientras yo terminaba de copiar la tarea del pizarrón. Me dijo algo que nunca olvidé: Valentine, tienes una luz especial. No dejes que nadie te la apague, y sobre todo, no la apagues tú misma pensando que no mereces brillar. No supe qué decir. Solo asentí con la cabeza y salí casi corriendo porque sentí que iba a llorar. Ese hombre, sin saberlo, me dio permiso para soñar en grande, para creer que tal vez, solo tal vez, mi vida podría ser diferente. La adolescencia llegó con todos sus desafíos. Ver a las otras chicas de mi edad con sus madres, eligiendo su ropa para las fiestas, recibiendo consejos sobre chicos, compartiendo secretos. Era como recibir puñaladas pequeñas pero constantes. Yo me ponía la ropa que donaban a la institución. Pedía consejos a la señora Remedios, que me decía: todos los chicos son unos babosos hasta que maduran a los 30, y mis secretos me los guardaba en un diario que escondía debajo del colchón. Pero ¿sabes qué fue lo que realmente me mantuvo cuerda durante esos años? Un sueño concreto, tangible, alcanzable si trabajaba lo suficiente. Quería estudiar administración de empresas. Quería tener mi propio negocio algún día. Quería demostrarle al mundo, y sobre todo demostrarme a mí misma, que no importaba dónde comenzaras, sino que tan lejos estabas dispuesta a llegar. A los 17 años, apliqué para todas las becas universitarias que encontré. Llené formularios hasta que me dolieron las manos. Escribí ensayos sobre mi vida, sobre mis sueños, sobre por qué merecía una oportunidad. Y finalmente, después de meses de espera que se sintieron como años, recibí la noticia: había ganado una beca completa para estudiar en la Universidad Estatal. La señora Remedios lloró cuando se lo dije. Lloró de verdad, sin intentar esconderlo. Me abrazó fuerte, algo que casi nunca hacía, y me susurró al oído: siempre supe que ibas a volar alto, mija. Solo espero que cuando estés allá arriba no olvides de dónde vienes. Jamás lo olvidé. ¿Cómo podría? La universidad fue dura de maneras que no esperaba. No tanto por las clases, que eran desafiantes pero manejables si le dedicabas tiempo, sino por el choque social. Mis compañeros llegaban en autos que costaban más que todo lo que yo había visto en mi vida. Hablaban de viajes a Europa, de sus casas de verano, de problemas que para mí sonaban como lujos. Ay, mi papá no me quiere comprar el nuevo iPhone, es tan injusto. Mi mamá está insoportable. No me deja ir a Cancún en Spring Break. Yo guardaba silencio cuando empezaban esas conversaciones, no porque me sintiera menos, sino porque sabía que nunca iban a entender mi realidad, y estaba bien. No necesitaba que me entendieran. Solo necesitaba que no me estorbaran en mi camino hacia adelante. Trabajaba medio tiempo en una cafetería dentro del campus. Me levantaba a las 5 de la mañana para abrir el local, atendía a estudiantes medio dormidos, hasta las 10 corría a mis clases. Y por las noches me quedaba en la biblioteca hasta que cerraban estudiando. Los fines de semana limpiaba casas para tener dinero extra. ¿Cansada? Todo el tiempo. ¿Lista para rendirme? Ni por un segundo. Conocí a Roberto en mi 3er año de carrera. Era profesor asistente en el departamento de finanzas, solo unos años mayor que yo. Alto, de sonrisa fácil, con esa forma de explicar las cosas complicadas, haciéndolas parecer simples. Pero lo que realmente me atrajo de él no fue su apariencia, sino cómo me miraba. Me miraba como si yo importara. Como si lo que tenía que decir valiera la pena escuchar. Como si yo fuera suficiente, completa, valiosa tal como era. Nuestra primera cita fue en una taquería barata cerca del campus. Comimos tacos de barbacoa sentados en banquitas de plástico y hablamos durante horas. Le conté sobre el orfanato, sobre haber sido abandonada, sobre mis sueños. Esperaba verlo incómodo o que cambiara el tema, pero en lugar de eso, tomó mi mano y dijo: Valentine, tu pasado no te define,
lo que eres capaz de hacer a pesar de ese pasado. Eso es lo que te hace extraordinaria. Me enamoré de él en ese momento. No por lástima, no por necesidad, sino porque vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, alguien que creía en mí tanto como yo estaba aprendiendo a creer en mí misma. Nos casamos un año después de mi graduación. Fue una ceremonia pequeña, íntima, solo algunos amigos cercanos y la señora Remedios, que vino vestida con su mejor traje y actuó como si fuera mi madre durante toda la celebración. No hubo padre para acompañarme al altar. Pero Roberto me dijo, tú te has acompañado a ti misma toda tu vida. Hoy solo estás invitándome a caminar a tu lado. Los primeros años de matrimonio fueron hermosos pero también difíciles. Estábamos construyendo nuestras carreras. Yo había empezado a trabajar en una empresa de consultoría y Roberto terminaba su doctorado. Vivíamos en un departamento chiquito donde la regadera casi no cabía en el baño y la cocina era del tamaño de un closet, pero era nuestro. Cuando cumplí 28 años, finalmente pude hacer realidad mi sueño. Abrí mi propia empresa de consultoría en gestión administrativa para pequeñas y medianas empresas. Empecé sola, trabajando desde casa, con una computadora vieja y más sueños que clientes. Pero poco a poco, proyecto por proyecto, recomendación por recomendación, el negocio creció. Para cuando cumplí 30 años, mi empresa tenía oficinas propias, 5 empleados y una cartera de clientes que seguía expandiéndose. No era millonaria, pero vivía cómodamente. Tenía un auto propio, una casa en un barrio seguro y, sobre todo, tenía algo que el dinero no puede comprar, la satisfacción de haber construido mi vida desde cero. Roberto y yo acabábamos de celebrar mi cumpleaños 30 con una cena romántica cuando mi teléfono sonó. Un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números que no reconozco, pero algo me hizo contestar esa vez. «Valentine», dijo una voz de mujer al otro lado, temblorosa, insegura. «Sí». «¿Quién habla?» Hubo una pausa larga, demasiado larga, y luego escuché las palabras que cambiarían todo. «Soy tu madre». El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un segundo completo. Roberto me miró preocupado porque debí ponerme pálida. ¿Mi qué? Fue todo lo que pude decir. Tu madre. Sé que no tengo derecho a buscarte, sé que no merezco ni que me escuches. Pero necesito verte, por favor. Colgué. Así, sin más. Dejé caer el teléfono sobre la mesa como si quemara. Roberto se acercó rápido, me tomó de los hombros y me preguntó qué pasaba. No podía hablar. 30 años. 30 años de silencio, de ausencia, de preguntas sin respuesta. Y ahora una llamada como si nada. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo como cuando era niña en el orfanato. Pero esta vez las preguntas eran diferentes. ¿Por qué ahora? ¿Qué quería? ¿Cómo se atrevía a aparecer después de todo este tiempo? La rabia que había enterrado durante años comenzó a desenterrarse sola, y con ella también el dolor. Ese dolor antiguo de una niña que solo quería ser amada y fue tirada como basura. La mujer llamó 3 veces más durante la siguiente semana. No contesté ninguna. Hasta que una tarde llegué a casa y la encontré esperando en la entrada de mi edificio. Era más vieja de lo que imaginé, tal vez porque en mi mente la había congelado en el tiempo, joven y fuerte, capaz de cargar a un bebé y abandonarlo sin mirar atrás. Pero esta mujer frente a mí era de piel arrugada, cabello gris mal teñido, ropa que había visto mejores días. Parecía cansada, vencida por la vida. «Valentine», dijo cuando me vio. Y se le quebraron los ojos inmediatamente. «No», le dije sin detenerme, «no tienes derecho a llorar aquí. Por favor. Solo escúchame 5 minutos». 5 minutos, y si quieres que desaparezca para siempre, lo haré. Algo en su desesperación me hizo detenerme. No fue compasión. Fue curiosidad morbosa. Quería saber qué excusa podía tener alguien para justificar lo injustificable. 5 minutos, le dije. Pero no en mi casa. Hay una cafetería en la esquina. Nos sentamos en una mesa al fondo. Ella pidió un café que no tocó. Yo pedí un té que tampoco tomé. Y entonces comenzó a hablar. Me dijo que se llamaba Mónica, que cuando me tuvo tenía 20 años, era adicta al alcohol. Vivía en la calle porque su familia la había corrido, y el hombre que la embarazó la dejó en cuanto supo la noticia. Me dijo que, durante todo el embarazo, pensó que cuando yo naciera, el instinto maternal despertaría en ella y todo cambiaría. Pero cuando nací, cuando me vio, no sintió nada, solo miedo, pánico de arruinar mi vida como había arruinado la suya. Pensó que yo merecía una oportunidad mejor que la que ella podía darme. Así que tomó la decisión más egoísta disfrazada de acto de amor. Me abandonó. Pensé que alguien te encontraría rápido, dijo con lágrimas cayendo por sus mejillas. Que una familia buena te adoptaría y tendrías la vida que yo nunca podría darte. Me dije a mí misma que era lo mejor para ti. La miré sin expresión.
Dejé que terminara todo su monólogo ensayado. ¿Ya terminaste?, le pregunté cuando se quedó en silencio. Ella asintió. Bien, ahora déjame decirte lo que yo pienso. Me incliné hacia adelante. No me abandonaste por mi bien. Me abandonaste porque era más fácil que hacerte cargo. Me pusiste en una caja de cartón, junto a la basura, no en una iglesia, no en un hospital, no en la puerta de una casa. Entre la basura. ¿Sabes lo que eso dice? Que ni siquiera te importó si vivía o moría. No digas eso, sollozo. ¿Por qué apareces ahora? 30 años de silencio y de repente quieres conocerme. ¿Qué cambió? Su quedó callada. Y en ese silencio encontré mi respuesta. Déjame adivinar, continué. Investigaste sobre mí. Te enteraste que tengo una empresa exitosa, que estoy bien económicamente. Y ahora vienes buscando ¿qué? Dinero, apoyo. Que te mantenga en tu vejez. Su silencio lo confirmó todo. Vete, le dije levantándome. No vuelvas a buscarme. Valentine, por favor. Estoy enferma. Necesito. Yo también necesité. Necesité una madre cuando lloraba de hambre, cuando me enfermaba, cuando otros niños me preguntaban por qué no tenía familia. Pero no había nadie, así que aprendí a vivir con tus necesidades sola, como yo lo hice. Salí de esa cafetería sin mirar atrás. Roberto me esperaba en casa y cuando le conté lo que había pasado, me abrazó sin decir nada. A veces el silencio acompañado dice más que 1000 palabras. Pero Mónica no se rindió. Durante las siguientes semanas me enviaba mensajes, cartas a mi oficina. Incluso intentó contactar a Roberto. En sus mensajes oscilaba entre la súplica y el reproche. Soy tu madre, me debes al menos respeto. Por favor. Estoy muriendo y solo quiero conocerte antes de irme. No seas cruel como fui yo. Cada mensaje me alteraba, me sacaba de quicio. Porque cada uno era un recordatorio de que mi paz siempre podía ser. Invadida por el fantasma de mi pasado, finalmente accedí a verla una vez más, pero esta vez sería en mis términos, en mi territorio. Y con toda la verdad sobre la mesa. La cité en mi oficina un viernes por la tarde. Después de que todos se fueran. Cuando llegó, lucía aún peor que la primera vez. Más delgada, más enferma. Roberto insistió en quedarse conmigo, sentado en un rincón de la oficina. Presente pero silencioso. Siéntate, le dije señalando la silla frente a mi escritorio. Ella obedeció como una escolar regañada. Voy a decirte algo y quiero que lo escuches bien porque es la última vez que vamos a hablar, comencé. Hice mi vida sin ti. Construí todo lo que ves, todo lo que soy, a pesar de ti. Cada logro, cada éxito, cada momento de felicidad, lo conseguí cargando el peso de tu abandono. ¿Y sabes qué? Ya no quiero cargar ese peso. Yo tampoco quiero que lo cargues, dijo ella. Por eso vine, para pedirte perdón. No vine aquí para perdonarte, la interrumpí. Vine para liberarme. Y hay una diferencia enorme. Saqué un sobre que había preparado. Dentro había un cheque y varios documentos. Dijiste que estás enferma. Este cheque cubre 1 año de tratamiento en un centro de rehabilitación privado que también trata adicciones y problemas de salud relacionados. Los contacté y ya todo está arreglado. CD Sightseer. Tendrás atención médica, terapia psicológica. Un lugar donde vivir dignamente mientras te recuperas. Su rostro se iluminó con una esperanza que me partió algo por dentro. Pero, continué antes de que dijera algo, hay condiciones. Aceptas este dinero y esta ayuda, te comprometes a no volver a buscarme jamás. Firmas estos documentos, donde renuncias legalmente a cualquier derecho como madre. Donde te comprometes a no contactarme directa o indirectamente por el resto de tu vida. Me dejas en paz. Para siempre. ¿No puedes pedirme eso?, susurró. Claro que puedo. Tú me pediste que te diera. 5 minutos después de 30 años de abandono. Yo te estoy dando una oportunidad de sanar tu vida. El precio es mi ausencia en ella. Tú decides. Su quedó mirando los documentos durante lo que pareció una eternidad. Vi la lucha interna en su rostro, el conflicto entre la necesidad de ayuda y la fantasía de redención que probablemente había construido en su cabeza. Finalmente, con manos temblorosas, firmó. Llamé a mi abogado, que esperaba en la sala de juntas. Él verificó las firmas, notarizó los documentos. Y en menos de 20 minutos, Mónica oficialmente dejó de ser mi madre en todo sentido legal y vinculante. El centro te espera el lunes, le dije entregándole un sobre con toda la información. Hay transporte arreglado para recogerte de donde estés hospedada. Solo tienes que llamar a este número. Ella tomó el sobre, se levantó lentamente y por un momento pensé que iba a decir algo profundo. Algo que tal vez me haría sentir culpable o triste, pero solo dijo, espero que algún día entiendas que traté de hacerlo mejor. No, le respondí. Lo mejor habría sido quedarte. Aunque fuera difícil, lo mejor habría sido buscarme cuando te recuperaste.
no 30 años después cuando te era conveniente. Lo mejor habría sido muchas cosas. Pero elegiste lo fácil cada vez, salió de mi oficina y de mi vida esa tarde. Roberto se acercó y me abrazó por detrás mientras yo miraba por la ventana cómo ella se perdía entre la gente en la calle. ¿Hice lo correcto?, le pregunté. Hiciste lo que necesitabas hacer para seguir adelante, respondió él. Le diste una oportunidad que ella nunca te dio a ti. Eso dice mucho de quién eres. Las semanas siguientes fueron extrañas. Me sentía más ligera. Como si hubiera soltado algo que no sabía que estaba cargando. Al mismo tiempo, había una melancolía que aparecía en los momentos más inesperados. No por ella, sino por la niña que alguna vez fui. La niña que soñaba con que su madre apareciera y la rescatara. Esa niña finalmente podía descansar, porque la mujer en la que se convirtió ya no necesitaba ser rescatada por nadie. Pasaron varios meses. La vida continuó su curso normal, mi empresa seguía creciendo. Roberto consiguió una posición de profesor titular en la universidad. Comenzamos a hablar de formar una familia, de adoptar tal vez. De darle a un niño la oportunidad que yo tuve gracias a la señora Remedios. Y entonces llegó una carta certificada. Era del centro de rehabilitación. Mónica había completado su tratamiento exitosamente. Había logrado mantenerse sobria durante 6 meses consecutivos. Había trabajado en su terapia y mostrado un progreso notable. La carta venía acompañada de una nota escrita a mano por ella. Valentine, no espero que leas esto. Pero necesito decirlo de todas formas. Gracias por darme esta oportunidad cuando no la merecía. Por primera vez en mi vida, estoy sobria, estoy sana y entiendo el daño que causé. No por la terapia, sino porque cuando estuve limpia lo suficiente como para pensar con claridad. Pude imaginar cómo te sentiste. Imaginar a mi bebé llorando de frío junto a la basura me destroza cada día. Y saber que esa bebé creció sin amor por mi culpa es un dolor que no puedo describir. Cumplí mi palabra. No te buscaré, pero quiero que sepas que cada día que me queda de vida, voy a intentar ser la persona que debía haber sido para ti. No porque pueda cambiar el pasado, sino porque es lo único que puedo hacer con el futuro que me diste. Gracias por ser mejor persona de lo que yo fui. Tú, Mónica. Leí esa carta 5 veces. Lloré. No por ella, sino por todo. Por la niña abandonada, por la mujer que tuve que convertirme para sobrevivir, por la madre que nunca tuve. Por la oportunidad de sanar que ambas finalmente recibimos. Roberto encontró la carta sobre la mesa cuando llegó del trabajo. Me vio llorando en el sofá y se sentó a mi lado. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Nada, respondí. Ya hice lo que tenía que hacer. El resto es su trabajo. Fue mi verdad. No sentía la necesidad de responder, de buscarla, de construir una relación. Ella había tomado sus decisiones 30 años atrás. Yo había tomado las mías ahora. Y ambas teníamos que vivir con las consecuencias. Pero hubo algo que sí cambió en mí. Después de leer esa carta, solté la rabia, no el dolor, porque el dolor es parte de quien soy y no voy a negarlo. Pero esa rabia ardiente que llevaba dentro, ese fuego que quemaba cada vez que pensaba en ella. Finalmente se apagó, y en su lugar llegó algo diferente. Paz. Una paz imperfecta, llena de cicatrices, pero paz al fin. Un año después, Roberto y yo recibimos la noticia que cambiaría nuestras vidas. Habíamos sido aprobados para adoptar una niña de 3 años que había estado en el sistema desde que nació. Su historia era diferente a la mía, pero el abandono era el mismo. Esa herida compartida que une a todos los niños que el mundo decidió que no importaban. La primera vez que la vi, en ese cuarto estéril de la institución donde vivía, me vio con esos ojitos enormes llenos de desconfianza y me preguntó, ¿tú también te vas a ir después? Me arrodillé frente a ella. Tomé sus manitas pequeñas entre las mías y le dije, no, mi amor, yo me quedo, para siempre. Lloré. Lloré como no había llorado en años, porque en ese momento entendí algo que me había tomado 3 décadas comprender: el amor verdadero no es el que te toca por sangre. Es el que eliges dar y recibir cada día. La llamamos Sofía, y desde el día que llegó a nuestra casa, cada rincón se llenó de una luz que no sabía que nos faltaba. Sus risas, sus preguntas interminables, sus pesadillas que la hacían correr a nuestra cama en mitad de la noche buscando consuelo. Todo eso me sanó de maneras que ninguna terapia podría haber logrado. Porque cuando le leía cuentos antes de dormir, cuando le preparaba su lonchera para la escuela, cuando la llevaba al doctor para sus vacunas y la abrazaba mientras lloraba, no solo estaba siendo la madre que ella necesitaba, estaba siendo la madre que yo necesité alguna vez. Y de alguna forma extraña y hermosa. Estaba sanando a esa niña abandonada que todavía vivía dentro de mí. Un sábado por la mañana, casi 2 años después de aquella última conversación con Mónica, Sofía me preguntó algo mientras desayunábamos. Mami,
¿Tú también tuviste una mami cuando eras chiquita? Roberto me miró desde el otro lado de la mesa. Respiré profundo. ¿Sabes qué, mi amor? Tuve varias. Tuve una señora que me cuidó cuando estaba en un lugar parecido a donde tú estabas antes de venir con nosotros. Tuve maestros que me enseñaron cosas importantes. Tuve amigos que fueron como hermanos. Y ahora te tengo a ti que me enseñas a ser mejor mamá cada día. Pero, ¿una mami de verdad, verdad? ¿Como la que te tuvo en su pancita? Sí. Existió. Pero a veces las personas que nos tienen en su pancita no pueden quedarse con nosotros. Y está bien. Porque la vida nos trae a las personas que sí pueden amarnos de verdad, como tú a mí. Dijo con una sonrisa que iluminó toda la cocina. Como yo a ti, confirmé abrazándola fuerte. Ese día, mientras Sofía jugaba en el jardín y Roberto podaba el pasto, recibí una llamada del centro de rehabilitación. Mi corazón dio un vuelco pensando que algo malo había pasado. Señora Valentine. La llamamos para informarle que Mónica García completó el programa completo y está siendo dada de alta. Parte de nuestro protocolo es informar a los familiares directos. Ella no pidió que la contactáramos, de hecho nos pidió expresamente que no lo hiciéramos. Pero por política debemos notificarle. ¿Cómo está? Pregunté antes de poder detenerme. Ha tenido un progreso extraordinario. Lleva 2 años sobria. Tiene un trabajo estable en nuestra cocina comunitaria. Y se ha convertido en mentora para otras mujeres en recuperación. He encontrado su propósito ayudando a otras personas que están donde ella estuvo. Colgué el teléfono con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Parte de mí se alegraba. Otra parte se preguntaba si debía sentir algo más. Pero al final, lo único que sentí fue una especie de cierre tranquilo. Ella había encontrado su camino. Yo había encontrado el mío. Y nuestros caminos no tenían que cruzarse para que ambos fueran válidos. Roberto. Notó mi expresión pensativa esa noche mientras cenábamos. ¿En qué piensas? Me preguntó después de acostar a Sofía. En cómo la vida es extraña, respondí. Pasé 30 años preguntándome por qué no fui suficiente para que mi madre me quisiera. Y ahora entiendo que nunca se trató de que yo no fuera suficiente. Trataba de que ella no estaba completa. Muy profundo, sonrió él tomando mi mano, es que le di dinero y una oportunidad no porque la perdonara. Lo hice porque no quería que mi rabia me definiera, pero ahora me doy cuenta de que, al ayudarla a sanar, también me estaba dando permiso a mí misma para soltar ese dolor. ¿Y lo lograste? Mayormente, admití. Todavía hay momentos. Como cuando veo a Sofía con otras mamás en el parque y pienso en todo lo que me perdí, pero ya no duele de la misma forma. Ya no es un dolor que me paraliza. Es solo una tristeza suave, como la cicatriz de una herida vieja. Esa noche soñé con la niña que fui. Estaba en esa caja de cartón junto al basurero, pero esta vez yo adulta me encontraba a mí misma. Levantaba a esa bebé, la envolvía en una cobija caliente. Y le susurraba, ya pasó, ya estás a salvo. Y vas a estar bien, mejor que bien. Vas a ser extraordinaria. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero con una paz inmensa en el pecho. Los años siguieron su curso. Mi empresa se expandió a otras ciudades. Roberto publicó un libro sobre finanzas éticas que se convirtió en texto de estudio en varias universidades. Sofía creció hasta convertirse en una niña brillante, curiosa, llena de vida. Cuando cumplió 8 años, la misma edad que yo tenía cuando decidí que mi historia no me iba a definir. Me preguntó por qué no tenía abuelos como sus amigos de la escuela. Me senté con ella en su cuarto esa noche, entre sus muñecas y sus libros de cuentos, y le conté mi historia. No toda, porque hay partes que una niña de 8 años no necesita cargar, pero sí lo suficiente para que entendiera. Entonces, ¿tu mami te dejó? Preguntó con esos ojos inmensos llenos de preocupación. Sí, mi amor. ¿Por qué? Porque estaba muy enferma. No enferma del cuerpo, sino del corazón y de la mente. Y cuando alguien está así de enfermo, a veces toma decisiones que lastiman a otras personas. Como cuando yo pegué a Santiago en la escuela porque estaba enojada de cosas de antes. Me sorprendió su conexión. Parecido. Pero más grande. ¿Y tú la perdonaste? Esa pregunta. Esa maldita pregunta que me había hecho 1000 veces a mí misma. ¿Sabes qué, Sofía? Hay algo que aprendí y que quiero que tú también sepas. Perdonar no significa decir que lo que hicieron estuvo bien. Perdonar significa soltar el enojo para que no te haga daño a ti. Yo solté mi enojo, pero eso no significa que tengo que tener una relación con ella o actuar como si nada hubiera pasado. ¿Eso es lo que hiciste conmigo? ¿Soltaste el enojo de que mi otra mami me dejó? No. Mi cielo. Yo no tenía enojo con tu otra mamá. Solo tenía amor para darte a ti. Me abrazo fuerte. Yo también te amo, mami. Y me alegro de que tu mami te dejó porque si no, no estarías aquí conmigo. Esa frase me golpeó como un tren.
De la boca de una niña de 8 años salió la verdad más profunda que había escuchado en mi vida. Si mi historia hubiera sido diferente, si Mónica me hubiera criado, yo no sería quien soy. No tendría lo que tengo. No estaría donde estoy. Y sobre todo, no sería la madre que Sofía necesitaba. Mi abandono, por más doloroso que fue, me había forjado. Me había enseñado resiliencia, empatía, determinación. Me había mostrado que el amor verdadero es el que se construye, no el que viene automático. Esa noche, cuando Sofía finalmente se durmió, salí al jardín, donde Roberto leía, bajo la luz del porche. ¿Todo bien?, preguntó cerrando su libro. Sofía me hizo darme cuenta de algo, le dije sentándome a su lado. He estado cargando esta historia como si fuera una tragedia. Como si ser abandonada fuera lo peor que me pudo pasar. Pero no lo fue. Fue difícil, fue doloroso. Pero también fue el principio de que me convirtiera en quien soy. Siempre lo ha sido, sonrió él. Solo que a veces necesitamos que alguien más nos lo recuerde. 3 años después, cuando Sofía tenía 11 y nosotros habíamos adoptado también a un niño de 5 años llamado Mateo, recibí un paquete por correo. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección. Dentro había una caja pequeña de madera tallada a mano, hermosa en su simplicidad. Y dentro de la caja había una carta y una fotografía. La fotografía era antigua, descolorida por el tiempo. Mostraba a una mujer joven, muy joven, de apenas 20 años. Sostenía un bebé envuelto en una cobija blanca. La mujer sonreía, pero sus ojos estaban vacíos. El bebé era yo. La carta decía: Valentine, sé que prometí no contactarte y esta es la única vez que rompo esa promesa. Solo quiero que tengas esto. Es la única foto que tengo de nosotras dos. La tomó una enfermera en el hospital antes de que tomara la decisión que tomé. Durante años no pude mirarla, pero ahora, sobria y con la mente clara, la veo diferente. Veo a una niña asustada, fingiendo sonreír, mientras carga el milagro más grande que la vida le dio y que estaba a punto de desechar. Veo mi mayor error y mi mayor regalo al mundo al mismo tiempo. Porque aunque yo no pude criarte, el universo se aseguró de que te convirtieras en algo maravilloso. Escuché de tu empresa, de tu familia, de los niños que adoptaste, y cada vez que escucho algo sobre ti, lloro de orgullo y de vergüenza al mismo tiempo. Orgullo por quien eres. Vergüenza porque no tuve nada que ver con eso. Esta es mi despedida. De verdad. Llevo 4 años sobria trabajando en un refugio para mujeres en crisis. Ayudo a madres jóvenes que están donde yo estuve a tomar mejores decisiones que las que yo tomé. Es mi forma de pagarte la oportunidad que me diste, ayudando a otras a no cometer mi error. No espero respuesta, no espero perdón. Solo quería que supieras que la niña en esta foto, aunque fue abandonada, nunca fue olvidada. Llevé tu memoria como un peso en mi corazón cada segundo de estos 34 años. Y ahora, finalmente, puedo dejarla ir sabiendo que estás bien, que eres más de lo que yo hubiera podido soñar, que mi peor decisión, de alguna forma extraña, te llevó a tu mejor vida. Vive feliz. Valentine, es todo lo que siempre quise para ti, aunque fui demasiado cobarde para dártelo yo misma. Leí la carta 4 veces. Miré la fotografía durante 1 hora completa. Vi a esa mujer joven, a ese bebé, y por primera vez en mi vida. No sentí rabia, tampoco sentí amor. Sentí neutralidad compasiva. Roberto entró a la habitación y vio la foto en mis manos. ¿Es ella?, preguntó suavemente. Sí. ¿Cómo te sientes? Raro. Admití, es como ver fotos de extraños. Sé que soy ese bebé, sé que ella es mi madre biológica, pero no siento conexión. Es información, no emoción. ¿Eso está bien? Sí, respondí con certeza. Está perfectamente bien. Guardé la foto y la carta en una caja especial que puse en el armario. Algún día, si Sofía o Mateo me preguntaban más sobre mi pasado, tendría algo tangible que mostrarles, pero no era algo que necesitara ver todos los días. Era simplemente parte de mi historia, no el centro de ella. Los años siguientes fueron los más felices de mi vida. Ver a Sofía graduarse de primaria con honores. Ver a Mateo superar sus miedos nocturnos y convertirse en un niño seguro y amoroso. Construir tradiciones familiares propias que no tenían nada que ver con las que nunca tuve. Cada domingo hacíamos panqueques juntos. Cada cumpleaños celebrábamos no solo el día en que nacieron, sino también el día en que llegaron a nuestra familia. Cada noche cenábamos juntos, sin teléfonos ni distracciones, compartiendo nuestras historias del día. Yo les daba todo lo que me hubiera gustado tener, pero también les enseñaba las lecciones que solo el dolor puede enseñar, que la vida no es justa. Pero podemos elegir ser buenos a pesar de eso, que el amor verdadero es acción, no solo sentimiento, que merecemos amor simplemente por existir, no por lo que logramos. Un día, la señora Remedios me llamó.
Tenía casi 80 años y su voz temblaba más que antes. Mija, necesito pedirte un favor. Lo que sea, señora Remedios. El orfanato va a cerrar. No hay fondos. No hay personal. Los últimos niños están siendo transferidos a otras instituciones, pero yo quiero hacer algo diferente antes de que cierren las puertas para siempre. Quiero hacer una reunión con todos ustedes, todos los niños que pasaron por aquí en estos 40 años que llevo trabajando. Una última despedida. Cuenta conmigo, le dije sin dudarlo. 2 meses después. Llegué al orfanato, que había sido mi hogar durante 18 años. El edificio se veía más viejo, más cansado, como si también estuviera listo para descansar. Pero dentro había vida, había risas. Había docenas de adultos que alguna vez fueron niños asustados y abandonados. Nos abrazamos. Lloramos. Compartimos nuestras historias. Algunos habían tenido vidas difíciles. Otros habían prosperado. Pero todos compartíamos algo, la gratitud hacia esa mujer dura pero amorosa que nos había dicho la verdad cuando todos los demás nos mentían con falsas esperanzas. La señora Remedios nos reunió a todos en el comedor donde habíamos comido miles de veces. Niños míos, comenzó. Y todos sonreímos porque ya no éramos niños, pero para ella siempre lo seríamos. Quiero que sepan algo. Cada uno de ustedes fue abandonado por alguien que debió amarlos. Y eso es doloroso. Lo sé. Pero también quiero que vean alrededor de este cuarto. Miren lo que se convirtieron a pesar de eso. Doctores, maestros, empresarios, padres y madres maravillosos. El abandono no los definió. Ustedes eligieron definirse a sí mismos. Me quebró la voz cuando me tocó hablar. Señora Remedios, usted nos enseñó que el amor no es algo que te toca por suerte. Es algo que se construye. Se elige. Se trabaja todos los días. Usted fue más madre para nosotros que la mayoría de las madres biológicas son para sus hijos. Y eso es algo que nunca vamos a olvidar. Aplaudieron, lloraron, y en ese momento entendí que había tenido una madre después de todo. Tal vez no la convencional, tal vez no la que el mundo espera, pero una madre real. Alguien que eligió quedarse cuando era difícil, que eligió amar cuando no tenía obligación de hacerlo. Esa noche. De regreso a casa, Sofía, que ahora tenía 15 años y había venido conmigo a la reunión, me dijo algo que me dejó sin palabras. Mamá, quiero ser como tú cuando sea grande. ¿En qué sentido? Mi amor, quiero adoptar niños que necesiten una familia. Quiero darles lo que tú me diste a mí. Quiero romper el ciclo. La abracé tan fuerte que protestó que no podía respirar, pero no la solté, porque en ese momento me di cuenta de que mi historia, con todo su dolor, había creado algo hermoso. No solo había sanado mi propia herida, había sembrado semillas de amor en la siguiente generación. Hoy tengo 38 años. Mi empresa tiene sucursales en 5 países. Roberto es director del Departamento de Finanzas de la universidad. Sofía está aplicando a universidades con becas por su excelencia académica. Mateo acaba de ganar su primer campeonato de fútbol. Adoptamos una tercera niña, Emma, hace 2 años, y yo, ya finalmente puedo decir que soy feliz. No a pesar de mi historia, sino con mi historia incluida. Cada cicatriz, cada noche llorando en ese orfanato. Cada pregunta sin respuesta sobre por qué no fui suficiente. Todo eso me trajo hasta aquí. No he vuelto a saber de Mónica. No busco saber. Espero que esté bien, espero que haya encontrado paz. Espero que su trabajo ayudando a otras mujeres le dé el propósito que nunca encontró siendo mi madre. Pero su historia ya no está entrelazada con la mía. Son 2 líneas que se cruzaron brevemente. Hace 38 años y luego siguieron caminos diferentes. Y está bien así. A veces, cuando no puedo dormir, me levanto y camino por mi casa. Paso por las habitaciones de mis hijos, los veo dormir tranquilos. Seguros de que al despertar seguiremos aquí. Toco las paredes de esta casa que construimos con nuestro esfuerzo. Miro las fotos en las que todos sonreímos de verdad. No porque alguien nos diga que sonriamos, sino porque somos genuinamente felices. Y pienso en esa bebé en la caja de cartón junto al basurero. Pienso en la niña que se prometió a sí misma que su pasado no la definiría. Pienso en la adolescente que estudiaba hasta la madrugada porque la educación era su única salida. Pienso en la joven que se atrevió a soñar con tener su propia empresa. Pienso en la mujer que eligió soltar la rabia para poder abrazar la paz. Y le digo en silencio, lo logramos. Contra todo pronóstico, contra todas las probabilidades. Lo logramos. Eres suficiente. Siempre fuiste suficiente, y mira todo lo que construiste con tus propias manos, porque al final esa es mi venganza. No fue hacerle pagar a Mónica con crueldad o desprecio, fue construir una vida tan hermosa, tan llena de amor, tan completa, que su ausencia se volvió irrelevante.
Fue demostrar que el amor que te niegan no define cuánto amor eres capaz de dar. Fue romper el ciclo. Fue elegir ser diferente. Fue convertir la herida más profunda en mi mayor fortaleza. Y si hay algo que quisiera que cada persona que escucha esta historia entienda es esto: tu origen no determina tu destino. Las personas que te lastimaron no tienen el poder de definir quién eres. El abandono duele, la traición duele, el rechazo duele, pero el dolor no tiene que ser el final de tu historia, puede ser el principio. Mi madre me abandonó en un basurero cuando nací, pero yo no me quedé en ese basurero, me levanté. Me sacudí y construí un palacio con mis propias manos, no para demostrarle nada a ella, sino para demostrarme a mí misma que era posible, y lo fue, y lo es. Y siempre lo será para cualquiera que esté dispuesto a hacer el trabajo. Esta es mi historia. Y aunque comenzó con lágrimas de una bebé abandonada, termina con la risa de mis hijos en nuestra casa llena de amor. Y eso, después de todo, es la mejor justicia que podía existir.